Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Como lo comentabas, esto es parte de lo que hace NIC México. Nos encargamos, entre otras cosas, de asignar direcciones IP a las organizaciones en México. Y hoy, pues, queremos platicar con ustedes cómo va este tema de las direcciones IP en nuestro país y cómo obtenerlas. Perdón. Están viendo mi presentación ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, se decía, ¿cómo obtener direcciones IP en México? También podemos llamarla ¿qué pasa con IPv4 en México? Para empezar, quisiera platicarles qué es NIC México. ¿Quién es NIC México? NIC México es una organización que se encarga de la asignación de direcciones IP y ASNs en México y también se encarga de la administración de los nombres de dominio que terminan en .mx. Esto lo hacemos ya desde hace más de 30 años. ¿Qué son los recursos de numeración? Los recursos de numeración es una forma de hablar de direcciones IP y de números de sistema autónomo al mismo tiempo. Estos son simplemente números y los criterios que se siguen para asignarlos y para administrarlos son totalmente técnicos. Se basan en demostrar una necesidad, en demostrar que se va a hacer uso de ellos y la cantidad de direcciones inicialmente, por ejemplo en IPv4 cuando estaban disponibles, la cantidad de direcciones que se asigna y ese criterio de asigna IPv6 depende de demostrar la necesidad de las mismas. Esto buscando un mejor aprovechamiento de la cantidad de direcciones que hay disponibles. Las reglas que se siguen para utilizarlas, para administrarlas, no las definimos nosotros. Se definen de forma regional en nivel de América Latina por la comunidad de usuarios de Internet de América Latina. ¿De dónde salen estos identificadores? ¿De dónde salen estos números? Existe un grupo de ingenieros que en conjunto se llaman IETF, el Internet Engineering Task Force. Ellos son voluntarios, aportan su tiempo, ellos trabajan, además de aportar en IETF, trabajan en diferentes empresas de telecomunicaciones, algunos ni siquiera tienen que ver con telecomunicaciones, sino simplemente su hobby es participar y definir protocolos, y de su trabajo ha salido la definición de los protocolos BGP, del protocolo IPv6, y de esas definiciones han salido cómo generar los identificadores, que son las direcciones IP y lo que son los números de sistema autónomo. Su trabajo es abierto, es libre y es público y no generan patentes. El objetivo de IETF no es generar patentes, es generar estándares abiertos que cualquier organización, cualquier persona interesada pueda tomarlos, leerlos, analizarlos, ver si puede aportar algo y si puede aportar algo, hacerlo, y si quiere implementarlo, pues hacerlo, implementarlo, tiene la libertad de hacerlo sin la necesidad de pagar royalties o de pagar una regalía o una licencia de uso de la tecnología que esté analizando, que está disponible. Es libre y es abierta y es pública. En IETF colaboran empresas de distintos organismos y no tienen más vínculo que el interés de desarrollar tecnología para que funcione Internet. Hablando de Internet, existen estos actores. En el Internet, nada más déjenme activar mi apuntador. Listo. Aquí está IETF. Trabaja como un cuerpo de ingenieros que es pues de alguna forma independiente del resto de la administración de las direcciones. Y ANA es una organización, fue una organización que en su momento tenía el control, el repositorio total de todas las direcciones IP y de ASNs en el mundo. Y ella a su vez los distribuía a las cinco regiones, a las 5 organizaciones que administran la asignación en el planeta. Por un lado está ARIN, que se encarga de América del Norte, lo que es Canadá, Estados Unidos y algunas islas del Caribe. RIPE-NSC, que se encarga de Europa y Medio Oriente. APNIC, que se encarga de Asia Pacífico. LACNIC, que es donde estamos nosotros, que se encarga de América Latina y el Caribe. Y AFRINIC, que se encarga de África. Dentro del LACNIC existen 2 organizaciones, nosotros, NIC México, y Brasil, NIC Brasil, que somos registros nacionales de Internet. Nosotros como registros nacionales de Internet
estamos encargados solamente de las organizaciones que están ubicadas legalmente en México. Nosotros solo podemos asignar direcciones IP y números de sistema autónomo a las organizaciones que estén ubicadas aquí. No podemos hacerlo con organizaciones que estén en otro país. Si vemos en un mapa, estos son los territorios que cubre cada uno de los 5 registros regionales. América del Norte, ARIN, LACNIC, que va desde México hasta Tierra del Fuego, AFRINIC, RIPE y APENIC. APENIC es el que tiene, un dato interesante de APENIC es que es el que tiene mayores problemas culturales porque todos estos países, o la gran mayoría de ellos, tienen idiomas distintos entre sí. Y culturalmente es muy distinto hablar con una persona que está en Australia con una persona que está en Pakistán. Los recursos de numeración son números y como tales no tienen una propiedad, no se pueden vender. No es que alguien pueda decirme, oye, te vendo el número 5 o te vendo el número 7, porque los números se utilizan de diferentes formas en diferentes contextos. El papel de los registros regionales, o los registros de Internet, los registros nacionales y regionales, es asignar recursos y mantener actualizada la información de quién está utilizando esos recursos para diferentes fines. Puede ser simplemente para garantizar que la comunicación ocurre entre los puntos que se esperan, o en el caso de ciberseguridad, para establecer quién es el responsable o dónde se originó un ataque en la red. Como os comentaba, nosotros, NIC México, operamos como el Registro Nacional de Internet para México, únicamente para organizaciones que están ubicadas en México. Hablando de direcciones IP, las direcciones IPv4 son un estándar definido por IETF en los 80, particularmente en septiembre del 81. Esto es un poco más técnico, son números de 32 bits. Eso quiere decir que hay máximo 2 a la 32 identificadores disponibles, o unos 4.3 mil millones de direcciones. Y este es un ejemplo de una dirección IP. Pues son números separados por un punto. Son 4 números separados por un punto. Cada uno de estos números puede llegar a un máximo de 256, desde 0 hasta 256. Prácticamente se han utilizado ya todas las direcciones IPv4. Si consideramos que según diferentes estudios hay más de 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet y solo tenemos 4.3 mil millones de direcciones, es obvio que está sobreutilizado el espacio de direcciones IPv4. Esto ha ocurrido así por diferentes tecnologías que ha promovido IETF. Por ejemplo, el uso de NAT, que permite compartir una dirección IP en una red local, una dirección pública, con una serie de direcciones privadas dentro de una red local. O también cosas, bueno, los operadores de redes en algunas ocasiones utilizan NAT en diferentes niveles. No solo ocurre a nivel de residencial o de una empresa que ellos tengan una dirección IP hacia afuera y adentro tengan el uso de direcciones privadas. Puede ser que algunos operadores estén utilizando direcciones privadas dentro de su red para dar servicio a más usuarios. Esto trae diferentes problemas. Por ejemplo, la calidad de las conexiones se va degradando. Puede ser que algunas aplicaciones no funcionen como fue pensado o que definitivamente no funcionen del todo. El agotamiento de las direcciones IPv4 fue algo que se vislumbró desde la creación de Internet. Por allá en los 80 se dieron cuenta de que el boom, el crecimiento que tenía Internet, iba a llevar a que las direcciones no alcanzaran. Eso llevó a la creación de IPv6 como un draft que salió en diciembre de 98. De hecho, pues cumpleaños de IPv6 por estos días. La dirección IPv6 son números de 128 bits. Eso quiere decir que son mucho más grandes que las direcciones IPv4. Se separan en grupos de 4 bits, que se conocen como nibbles, por el operador de 2 puntos. En inglés le llaman un colon. Este es un ejemplo de una dirección IPv6. Hay 2 a la 128 direcciones IPv6, aproximadamente 340 sextillones.
Si nos queremos poner un poco más científicos, es aproximadamente este número de direcciones IPv6 disponibles. Alguien que se ha puesto poético, por ahí decía que había tantas direcciones IPv6 como granos de arena en el mundo. Claro, creo que nadie lo va a comprobar, pero pues es la cantidad de direcciones disponibles. Algo muy importante es que estas direcciones no son compatibles con IPv4. En el momento en que se diseñó el protocolo, se tomó la decisión de que el protocolo no fuera compatible hacia atrás para poder darle mejores características al mismo. Esto obviamente tiene implicaciones interesantes que vamos a ver un poco más adelante. Volviendo un poco a cómo opera NIC México, nosotros al asignar direcciones y administrar las asignaciones, aplicamos las políticas que están definidas por la Comunidad de América Latina y el Caribe en distintos foros que organiza la ACNIC. La ACNIC, recordemos, es el Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe. En México hay aproximadamente 370, puede ser que hay un poco más de 370 organizaciones con asignaciones que administramos nosotros. Estas representan apenas el 3.2% de las organizaciones de América Latina a las que la ACNIC le ha asignado recursos. El grueso de estas organizaciones está en Brasil. Para darnos una idea, Brasil tiene unos 7,500 operadores de servicios de Internet, mientras que en México, bueno, somos muy pocos, tenemos muy pocos. De estas 370 organizaciones, el 51% son proveedores de servicios de Internet. Eso quiere decir que unas 180, 185 organizaciones de las que tenemos en México son proveedores de servicios de Internet. El resto son otro tipo de organizaciones. Nosotros les llamamos usuarios finales. La característica de estas organizaciones, del 49%, es que las direcciones que les asignamos las utilizan en su infraestructura. No la utilizan para darle servicios de Internet o conectividad a alguien más. En cambio, los proveedores de servicios de Internet, su principal tarea es de llevarle conectividad a alguien más o darle servicios de Internet a alguien más. Es un uso diferente el que dan estas organizaciones de estas organizaciones con los números, con las direcciones que les asignamos. Entre las organizaciones que tenemos aquí, hay empresas, hay escuelas, hay bancos, hay oficinas de gobierno de diferentes niveles y pues, esta es la diferencia que tenemos. Como les comentaba, Brasil es mucho, mucho más grande que México. Es algo pues, bastante interesante en la región. Las direcciones IPv4 que se han asignado en México, no todas son administradas por la ACNIC, porque la ACNIC se creó una vez que las direcciones IPv4 ya estaban siendo repartidas. Hay diferentes organizaciones en México, la mayoría son universidades que tienen asignaciones de direcciones que no son administradas por NIC México o por la ACNIC. A estos recursos se les conoce como recursos legados. Y pues pueden seguir utilizándolas y muchas universidades, por ejemplo, están conectadas a Internet utilizando ese tipo de recursos. Algo muy importante es que las direcciones IPv4 en América Latina, ese agotamiento que estaba previsto que ocurriera desde los 80s y principios de los 90s, ocurrió en América Latina el 19 de agosto de 2020, ocurrió hace algunos meses. Eso quiere decir que para todas aquellas organizaciones que no tienen direcciones IPv4 y hagan una solicitud que necesiten direcciones, van a ir a una lista de espera. Esa lista de espera solo se les puede asignar, si es que hay direcciones disponibles, un máximo de 1,024 direcciones IPv4, un diagonal 22. En este momento hay más de 200 solicitudes ya en la lista de espera. El punto es que estamos analizando más de 800 solicitudes. Eso quiere decir que en conjunto hay más de 1,000 solicitantes que están esperando direcciones IPv4. Esta lista es a nivel América Latina. No es una lista para México y no hay una lista para cada país. Es una sola lista para toda América Latina. El problema es que de esas más de 1,000 solicitudes, los cálculos que tenemos es que solo podemos asignarle direcciones IPv4 a algunas 170 solicitudes en los próximos 12 meses. Porque no hay más direcciones. Las direcciones que estamos asignando
fueron previamente utilizadas, son recursos que fueron recuperados o que alguna organización que no los necesitaba los devolvió y las estamos reutilizando. Las solicitudes restantes de estas 170 tardarán varios años en recibir direcciones IPv4 por la vía de la lista de espera. Esto, pues debido a la incertidumbre que da el que no tenemos control de cuándo alguien va a devolver direcciones o cuándo vamos a tener que recuperar la asignación de las direcciones que hicimos. Bueno, no todos son malas noticias, hay buenas noticias. Por ejemplo, a pesar de que las direcciones se acabaron, las direcciones IPv4 para asignarse terminaron, el usuario común, la persona que va a un Starbucks, pide un café y se conecta a Internet, no notó que se acabaron las direcciones IPv4. Y eso es debido a que todos los dispositivos que ya están conectados a Internet siguen funcionando. Internet no se cae simplemente porque se acabe la asignación de direcciones IPv4. Dado que las direcciones sirven para identificar dispositivos, todos los dispositivos que ya están conectados a una red IPv4 siguen funcionando porque ellos ya tienen una dirección IPv4. El problema no es con esos dispositivos, el problema es hacer crecer esa red, porque la red requiere identificadores. Internet básicamente funciona en base a dos protocolos. Al protocolo IP, que le permite numerar los dispositivos que están en la red, y el protocolo BGP, que permite que las rutas sean conocidas por el resto de la red para poder enviar los paquetes a través de la misma para que lleguen y viajen entre el origen y el destino de la comunicación. La red ya está construida con IPv4, lo que ya está conectado con IPv4 sigue funcionando, no pierde sus números, pero es muy difícil o se complica hacer crecer una red si no se tienen más identificadores. Otra buena noticia es que todos los proveedores de servicio de Internet aquí en México con los que tenemos contacto, nosotros ya les asignamos direcciones IPv6. Ya tienen desde hace años asignaciones de direcciones IPv6 que pueden comenzar o que deben comenzar a utilizar en su red si quieren hacerla crecer de una forma escalable y de una forma eficiente. Dentro de las buenas noticias, al día de ayer hay casi el 40% del tráfico que sale a Internet desde México ya utiliza IPv6. Esta es una gráfica que pueden consultar en un sitio de Google, en este que está aquí. Esta liga los va a llevar a esta gráfica y a algunas otras de todo el mundo. El 38.6% del tráfico que sale de México ya utiliza IPv6. Esta gráfica, que está en este lado, muestra el comportamiento del tráfico IPv6 desde 2017 hasta ahora, que ha sido una línea que ha ido creciendo y bajando y subiendo con una tendencia creciente durante los últimos 3 años. En este momento está en este punto que corresponde al 38.06%. Esta gráfica la forman todos los operadores que tienen parte de su tráfico en IPv6, que están dándole servicios de IPv6 a sus clientes. Esto es interesante porque este tráfico no corresponde a tráfico empresarial. Esto en su mayoría, lo que vemos aquí, por lo que sabemos, por lo que hemos platicado con diferentes operadores que tienen tráfico utilizando IPv6, es tráfico residencial. De hecho, aquí, si nos fijamos, este es marzo de 2020, hace una curva hacia arriba. Esta curva corresponde cuando todas las empresas y toda la mayoría de la gente que tenemos la suerte de poder hacerlo, fuimos enviados a casa a trabajar desde casa. Por eso esta curva hacia arriba. A mediados de junio, que hubo un relajamiento y que se permitió que algunas empresas regresaran, la curva vuelve a bajar. Y aquí estamos y vuelve a subir. Eso quiere decir que el tráfico otra vez está aumentando a nivel residencial. Pero esto solamente es tráfico de IPv6 y de forma nativa. Eso quiere decir que los dispositivos que están conectados a la red tienen una dirección IPv6 que sale a una red IPv6 y que alcanza el destino que está buscando en IPv6. Algo interesante aquí es que no solo la red de los operadores está en IPv6, esto quiere decir que está utilizando este tráfico nativo, quiere decir que el destino que se está buscando también está en IPv6. Por ejemplo, sabemos que Facebook
la gran parte de su red, estamos hablando de más del 90% de su infraestructura, está utilizando IPv6. De hecho, en algunas presentaciones que hemos visto de Facebook, ellos hablan de que solo mantienen IPv4 en lo que es su infraestructura de borde. Y lo hacen así para poder tener contacto con toda la gente que esté utilizando Internet, pero que no tiene una dirección IPv6, que solamente tiene IPv4. Quieren darle servicio a todos, pues tienen que hacer eso. Pero hacia adentro, en sus data centers, en sus enlaces, en sus equipos, en su infraestructura, ellos utilizan IPv6 completamente. Dentro de las buenas noticias también, no hay una escasez de IPv6, ni la habrá en muchos años. La cantidad de direcciones IPv6 disponible es tan grande que no es factible que se terminen las direcciones. Por lo menos no con el uso que estamos dándole. Para hacer una asignación de direcciones IPv6 solo se requiere demostrar que necesitan, que se le va a dar un uso para la red, que no se van a quedar guardadas en algún lugar, sino que van a ser utilizadas. También la asignación de números de sistema autónomo no tiene una limitante, solo se necesita demostrar que se requieren para hacer alguna configuración del ruteo de la red, alguna cosa en particular, y se pueden asignar sin mayor problema. Bueno, las no tan buenas noticias. Solo algunos de los operadores en México están utilizando IPv6. La curva que veíamos en algunas páginas atrás, no son todos los operadores de servicios en México. Estamos hablando de que en esa curva están posiblemente los más grandes y no todo su tráfico está disponible en IPv6. No toda su red está en IPv6. También dentro de las no tan buenas noticias es que el esperar más para adoptar IPv6, para agregar IPv6 como un protocolo en la red, puede traer costos crecientes y algunos otros problemas. Y también, si ya se tienen direcciones IPv4, algo no tan bueno, solo pueden conseguirse más, la forma más fácil y más eficiente de conseguir direcciones IPv4 en este momento es buscar una transferencia del derecho de uso. Como les comentaba, las direcciones IP no se venden porque no se puede tener propiedad de un número. Lo que se puede transferir es el derecho de uso de las mismas. En este momento, por lo que sabemos, nosotros no participamos de este mercado. Nosotros somos simplemente un registro. Pero por lo que hemos visto en diferentes informes, el costo del derecho de uso de una dirección IP ronda los $20. Estamos hablando de que para un proveedor de servicios de Internet, 1000 direcciones no hacen diferencia para hacer crecer su red, pues entonces habría que multiplicar 20 por cada una de las direcciones IP y IPv4 que requiera para hacer crecer su red. Este es un costo creciente porque esto está en función de la oferta y la demanda. En el momento de lo que hemos visto nosotros, se ronda los $20, pero es posible que este número crezca con el paso del tiempo. Esto le va a agregar costos a alguien que decida mantener una red IPv4 funcionando y hacerla crecer. Entonces, si de verdad necesito, vamos a suponer que estoy en el caso de que de verdad necesito direcciones IPv4, es la única solución que tengo porque estoy casado con una tecnología que forzosamente requiere direcciones IPv4 para funcionar y para hacerla crecer. Pues tengo dos caminos. La primera es hacer una solicitud. En el caso de que no tenga direcciones IPv4 previamente, hago una solicitud. Mi solicitud va a ir a listas de espera y va a tardar años en ser atendida aunque le sean, no en ser atendida en sí, sino que le sean asignadas direcciones, porque no hay direcciones IPv4 ya. Eso puede tardar años. El otro camino es buscar una transferencia, buscar una organización que no esté utilizando las direcciones IPv4 que tiene asignadas o que esté dispuesta a ceder el derecho de uso que tiene de esas direcciones IPv4, llegar a un acuerdo. El acuerdo, pues, entre ustedes, nosotros no participamos del acuerdo. Lo único que necesitamos saber es que la transferencia del derecho de uso ocurrió para poder registrarle, para poder actualizar el registro que llevamos del uso de las direcciones IPv4 y de las direcciones IPv6 y ASN en México. En el otro caso, si es una organización que ya tiene direcciones IPv4,
el único camino que tiene es buscar una transferencia, porque no puede ser una solicitud con nosotros. La solicitud es solo para las organizaciones que no tienen una asignación previa de direcciones IPv4. Bueno, ahora, vamos a suponer que quiero comenzar a utilizar IPv6, pero mi organización no tiene una asignación. ¿Cómo las obtengo? La forma es tener contacto con nosotros, hacer una solicitud en www.iar.mx o llamarnos al 8188642620. Nosotros estamos en Monterrey. O enviar un correo a solicitudes@iar.mx. Nosotros podemos con esto, con ese contacto, podemos darles más información de cómo llenar la solicitud, de cómo asesorarlos si es que tienen alguna duda sobre la justificación, cómo mostrar la justificación del uso de las direcciones IPv6. Y pues ayudarlos con el seguimiento del trámite para obtener una asignación de direcciones IPv6. Algo aquí interesante es que la asignación mínima para un ISP que hacemos de IPv6 es un diagonal 32 de IPv6. Eso quiere decir que la cantidad de direcciones que les asignamos es muchas veces más grande que la cantidad total de direcciones IPv4 disponible en todo el mundo. Le asignamos un diagonal 32 a los ISPs de IPv6 y a los usuarios finales un diagonal 48. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un usuario final le quedan, la cantidad de direcciones que le asignamos es 2 a la 80. Una cantidad de direcciones IP increíble, gigantesca. Ahora, lo que les comentaba también en algunas páginas al inicio de esta presentación es que IPv6 no es compatible con IPv4. Para resolver este problema, IETF también creó distintos mecanismos de transición. Algunos, como el ZIP, la traducción sin estado de los protocolos IP e ICMP. Y hay una variante de esta configuración que es ZIP-DC. Esta está pensada para centros de datos. También existe una variante de NAT que hace una conversión de direcciones IPv6 a IPv4 y viceversa, de 4 a versión 6. Y una configuración que se puede crear con NAT que se conoce como 464XLAT. En Estados Unidos, la red de Verizon Wireless, utiliza IPv6 en todos sus celulares y lo usa con una configuración de este tipo. Ellos utilizan 464XLAT para darle servicio a todos sus celulares utilizando IPv6. El problema con los celulares es que hay aplicaciones que no funcionan adecuadamente en IPv6. Esto porque cuando fueron programadas utilizan direcciones IPv4 de forma literal dentro del código. Esas aplicaciones y los servicios que están corriendo allí, pues hasta que no sean rehechas y las arreglen y tengan no hagan uso de direcciones literalmente, direcciones IPv4, van a poder funcionar con direcciones IPv6. Esta tecnología les ayuda a que las aplicaciones no se den cuenta de que están en un ambiente totalmente IPv6, sigan funcionando y su tráfico pueda salir a través de un servicio IPv6 y alcanzar los destinos y funcionar sin que lo noten. NAT 6.4 en particular permite hacer configuraciones de adopción de IPv6 en un ambiente IPv4, creando islas, lo que podemos llamar una isla de direcciones, de una red que utilice solo direcciones IPv6 con un gateway que tenga por un lado 6 y por el otro lado 4 en un ambiente totalmente IPv4 para ir moviendo cosas hacia IPv6, poder ir haciendo pruebas, darse cuenta cabalmente si todo el ambiente que tenemos, las aplicaciones, los equipos, funcionan adecuadamente en IPv6 antes de aventarnos y cambiar toda la red de golpe. Eventualmente, si se sigue una estrategia de islas, puede ir progresando hasta que la totalidad de la red sea versión 6 y solo tengamos islas de versión 4 con cosas que definitivamente no funcionan en versión 6. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en los bancos. Los bancos, a pesar de que uno puede no creerlo,
corren aplicaciones todavía en mainframe. Los mainframes son equipos que son muy eficientes haciendo number crunching y haciendo operaciones de los bancos. Pero muchas de las interfaces que tienen las hacen haciendo scrapping de las páginas. Tienen aplicaciones que van y se conectan a una terminal, texto, leen el texto, lo llenan las formas y esa es la interfaz que tienen de interacción con los mainframes. Esas computadoras difícilmente alcanzaron algunas a tener interfaces para IPv4. Es muy, muy difícil que esos equipos, por el tiempo que tienen trabajando, puedan llegar a tener interfaces con IPv6. También, algo interesante ahí es que cambiar esos equipos a que hablen IPv6, para el banco no le va a dar una ganancia, porque para el banco, pues es simplemente la misma computadora que va a seguir haciendo lo mismo y que no va a ser más eficiente. Simplemente va a tener conectividad. Y ese tipo de proyectos, pues no creo que tengan muchas ganas de invertirle. La forma más fácil es dejarlo en una isla que siga hablando IPv4, conectado a un ambiente totalmente IPv6. Y pues cuando llegue el momento de que se le salga el humo mágico al mainframe y que les toque cambiarlo, probablemente ya tengan un dispositivo o una red de computadoras o una red de servidores que puedan hacer el mismo trabajo, pero que hablen IPv6. Bueno, estas tres tecnologías que vemos aquí, podemos encontrarlas dentro de una herramienta que se llama Joule. ¿Qué es Joule? Bueno, perdón. Hay un cuarto mecanismo que es el dual stack. El dual stack equivale a que un dispositivo tenga tanto una dirección IPv4 como una dirección IPv6 para poder hacer la adopción del protocolo. El principal problema con dual stack es que requiere direcciones IPv4 para funcionar. Como ya no hay direcciones IPv4, hablar de crear un ambiente con dual stack es complicado, a menos que la organización de la que estamos hablando tenga la suficiente cantidad de direcciones IPv4 como para poder hacer el dual stack en su migración, en su adopción. Esto es muy complicado y la realidad es que muy pocas organizaciones en todo el mundo pueden decir que está utilizando dual stack, sobre todo por la escasez de direcciones IPv4. Bueno, como les comentaba, estas tres tecnologías podemos encontrarlas dentro de Joule. ¿Qué es Joule? Joule es una herramienta creada por NIC México para facilitar la adopción y transición a IPv6. Conociendo todas las referencias de estándares que ha definido IETF, lo que vimos, estas tecnologías, SID, NAT y 464 ISLAT, están definidas en estándares de IETF, conocidos como RFCs. Nosotros decidimos implementar ese grupo de tecnologías en una herramienta que está disponible para cualquiera que quiera utilizarla. Tiene muy buen desempeño. De hecho, es comparable con soluciones comerciales hechas en hardware. Aquí alguna referencia a una presentación que ocurrió en RIPE, comparando el desempeño de Joule contra el desempeño de otras aplicaciones y contra equipos. Esto es hardware. Este último renglón que vemos aquí es hardware dedicado a hacer conversión del protocolo 6 a 4. Esto que vemos aquí es software creado por nosotros, Joule, que corre como un módulo del kernel. Algo importante aquí es que Joule es una herramienta open source, es libre y es de código abierto. Cualquier persona que quiera utilizarlo puede descargarlo, compilarlo, agregarlo al servidor que va a utilizar como gateway de una red y utilizarlo, y no tiene que pedirnos permiso para utilizarlo, pagar por utilizarlo ni nada. Simplemente requiere bajarlo. Tenemos algunas compilaciones que ya están listas simplemente para que estén agregadas al kernel de Linux. Si no es, si tienen alguna desconfianza de qué es lo que están agregando al kernel de Linux, pueden bajar el código fuente, revisarlo, compilarlo y agregarlo a sus servidores y utilizarlo. Joule, nosotros estamos sorprendidos porque no esperábamos esto. Hay diferentes estudios académicos, incluso de tipo académico, que analizan el desempeño de Joule contra otras
otras aplicaciones y encontrar otras soluciones y soluciones comerciales. Y Joule tiene un muy buen desempeño. Lo que les comentaba, cualquier persona puede descargarlo, compilarlo, instalarlo en todos los equipos que requiera para hacer laboratorios, para ponerlo en producción. No requiere pedirnos permiso, no requiere pagarnos un royalty, no requiere hacer absolutamente nada. Esto no requiere informarnos que lo está utilizando. Sería muy bueno saber que lo están utilizando simplemente para saberlo, para tener una idea de dónde está funcionando el software, pero no es un requisito. El software está disponible en esta liga, www.joule.mx/en/index.html. En este lugar pueden encontrar la documentación del software, pueden encontrar ligas para descargarlo y diferentes referencias de cómo instalarlo. Ahora, vamos a suponer que ya nos aventamos al clavado, estamos decididos a utilizar IPv6. ¿Dónde aprendo a utilizar IPv6? ¿Dónde aprendo sobre IPv6? En Internet hay una gran cantidad de recursos disponibles gratis. Internet Society, que es una organización que se encarga de velar por los intereses de Internet y de los usuarios de Internet, de la comunidad de Internet en general en todo el mundo, tiene un programa que se llama Deploy 360. En esta liga pueden encontrar materiales de entrenamiento de IPv6. Existe también un proveedor que se llama Hurricane Electric, que desde el inicio le apostó a IPv6. Ellos tienen un programa de certificación que lo único que les pide es que le dediquen algunas horas de su tiempo para tener la certificación. Esta certificación de Hurricane Electric es gratis. No les va a costar nada, sino simplemente registrarse, dedicarle tiempo, tomar los cursos y lograr la certificación. El Nick de Brasil tiene un montón de recursos. En este lugar, en esta liga, pueden encontrar algunos de sus cursos sobre IPv6. Brasil incluso tiene máquinas virtuales que pueden descargarse para armar un laboratorio sin necesidad de tener más equipos que una computadora con la suficiente memoria y la suficiente capacidad como para correr las máquinas virtuales, para hacer las conexiones allá adentro de todo el laboratorio. También tiene libros sobre los cursos de IPv6 que tiene aquí, sobre los laboratorios. Y todos estos recursos son gratis. Esto es solo algunos de los que se pueden encontrar buscando en Internet sobre recursos de capacitación sobre IPv6. Esto es prácticamente toda mi presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Les recuerdo, para obtener direcciones, por favor contáctenos, www.iar.mx o una llamada por teléfono al número que tiene ahí en la pantalla. Con todo gusto estamos para ayudarles. Muy bien. Hay unas preguntas en el chat. Ay, perdón. Muchas gracias, Edmundo. Muy interesante la información que nos estás presentando y sobre todo nos abre una expectativa de la situación que se está viviendo. Espero que no suene muy dramático esto, pero finalmente pues es algo que está sucediendo y que las empresas tienen que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Tenemos por aquí ya algunas preguntas. Las voy a leer y ya tú las vas contestando. Miguel Soto pregunta por qué los proveedores te venden una IP pública estática. ¿Por qué te venden una IP pública estática? Porque cada uno de los proveedores de servicio de Internet tiene su propio modelo de negocio. Nosotros solamente asignamos las direcciones y registramos quién tiene la asignación. El uso que cada uno de los proveedores le dé a las direcciones es totalmente responsabilidad de ellos, mientras no se salgan de las políticas de uso de las direcciones que tiene establecida la comunidad. Y en este punto, pues el rentar direcciones IP no contraviene ninguna de las políticas de uso de la comunidad de América Latina. Muy bien, muchas gracias, Edmundo. Perdóname, Fabiola, ¿quieres hacer algún apunte? Adelante, por favor. No, para nada. De hecho, solamente era comentarle que tenía algunas preguntas en el chat que de hecho están llegando, pero adelante. Nada más era comentarle eso a Edmundo.
Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí Miguel Chávez, nos hace dos preguntas que, bueno, van relacionadas. Si quiero ser un nuevo proveedor de Internet o un operador móvil, ¿puedo hacerlo solo con direcciones IPv6? Pues sí, pero probablemente requeríamos tener más detalle de cómo quiere ser un nuevo proveedor, porque para poder hacer la asignación vamos a solicitar información sobre los equipos que tiene ya comprados para levantar la red, si está dando servicios actualmente, si está utilizando direcciones que otro operador, por ejemplo, hay operadores en México que son pequeños o muy pequeños, que utilizan direcciones IP que les proveen o que les prestan sus carriers. Todos los operadores de servicio de Internet se conectan a otro proveedor de servicio de Internet más grande. Por eso existen el Tier 1, Tier 2, Tier 3. En este caso, muchos se conectan a un Tier 3, que ellos les prestan algunas direcciones, pueden ser 256, pueden ser menos, para que ellos den servicios de Internet a sus clientes. Ahora, un proveedor de servicios móvil, eso quiere decir que va a estar utilizando torres de comunicaciones para hacerlo wireless, porque pues eso es un operador móvil. No sé si es que necesitaríamos un poco más de información a ese respecto, porque también existen los operadores móviles virtuales, y esos operadores virtuales no requieren direcciones IP, es más, ellos no requieren ni siquiera tener infraestructura para vender los servicios. Ellos son revendedores del servicio de alguien más. Muy bien, muchas gracias, Edmundo. Tenemos otra pregunta de Carlos Capuleño. Nos pregunta, ¿quién es el dueño de las IP? El dueño de las IP no es nadie. Las direcciones IP no tienen propiedad, no se pueden vender, no es posible decir yo soy dueño de las direcciones IP o de estas direcciones IP. Lo que les comentaba al inicio de la plática es que las direcciones IP son números que tienen la peculiaridad de que son de 32 bits o de 128 bits, pero son números. El cómo se representen es independiente de que sean números, y como tales, pues nadie puede tener la propiedad de un número. No es posible decir yo soy el dueño del número 5 o el dueño del número 15.765.321. No existe tal cosa. Lo que existe es el derecho de uso de las direcciones IP. Y el derecho de uso depende de los convenios que tenga alguna organización. Puede mantenerse el derecho de uso o puede ser que lo pierda o que se le asigne el derecho de uso. Pero como tal no existe la propiedad de las direcciones IP. Muy bien, muchas gracias. También Carlos. ¿Puedo aclarar? ¿Perdón? Bueno, ¿Perdón? ¿puedo aclarar un poco la pregunta? Sí, Carlos, adelante. Gracias. Mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, los números telefónicos también son números, como dice el compañero expositor. Pero hay una diferencia. Pero nadie puede usar un número al azar. Tiene que repedírselo a un organismo que lo controla. En este caso, supongo que los teléfonos en México, la numeración es propiedad pública y controlada por el gobierno a través del organismo correspondiente, que sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, para usar, si yo tuviera clientes que quisiera hacer un servicio telefónico, tendría que pedirle al IFT que me asignara ciertos números para que yo los pueda usar con mis clientes potenciales. Entonces, si eso es en el teléfono, supongo que algo similar puede ser en las direcciones IP. Bueno, el problema es que la similitud que haces entre direcciones IP y números de teléfono no es tal. Los números de teléfono en realidad operan en diferentes capas, porque tienes líneas de señalización que te mantienen siempre identificado dónde está un dispositivo, y además encima de todo eso está el número. Por eso puedes hacer portabilidad del número entre diferentes operadores, porque el teléfono opera en capas.
En este caso, las direcciones IP las asignamos nosotros, las asigna NIC México, aquí en México, para las organizaciones aquí en México. Pero no te asignamos propiedad, porque como te menciono, las direcciones IP son números, y como números no son asignables como una propiedad. No son propiedad del gobierno administrados por el IFT, por ejemplo. No, las direcciones IP no son administradas por IFT. Las direcciones IP son administradas por NIC México. Ahora, ¿NIC México opera con recurso público o es privado? NIC México es una organización sin fines de lucro, parte del Tecnológico de Monterrey, y no utiliza recursos públicos. Perdón que intervenga, Edmundo, no sé si pudiera regresar a las primeras diapositivas donde explicábamos justo cómo era toda la administración a nivel global, como para ver si por ahí pudiéramos recapitular y que si Carlos pudiera ver cómo se hace en todo el mundo para que pudiera llevarlo a cómo es de que llegamos a este punto. Sí, gracias. No sé si le pudieras comentar un poco a este punto, ¿no? Las direcciones IP, originalmente el repositorio lo tiene IANA, que es una organización internacional que se encarga de la administración de los números. IANA lo distribuye por regiones. América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y el Caribe, y África. Y ¿Hay arraigo en lugar geográfico? No, las direcciones IP no tienen arraigo. Una dirección IP puede funcionar en cualquier parte del mundo, pero no puede funcionar aislada. Requiere formar parte de una red para funcionar. Yo no puedo sacar una dirección puntual de una red y esperar que funcione en otra red distinta. Eso no va a ocurrir. Y de hecho eso sería como de las principales diferencias, porque justo se están administrando los mismos números en todo el mundo. Entonces no tienen esta facultad o esta pertenencia local. Entonces igual esto te ayuda un poco más, Carlos, y por eso le pedí a Edmundo que regresáramos. Una disculpa, Edmundo, si quieres continuamos con las demás preguntas. Incluso gracias, aclaro un poco porque siguiendo la mala analogía que hice del teléfono es que tú puedes asignar todos los números que quieres aquí en un país, por ejemplo México, a fin que aunque se repita en Japón, por ejemplo, como están en una llamada hacia otro lugar, hay un código país que es lo que discrimina y te restringe y supongo te arraiga los números a un lugar geográfico. Eso no ocurre con las direcciones IP. Las direcciones IP no están asociadas geográficamente a ningún lugar. Las puedes utilizar en cualquier parte del mundo. Ok, gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo puse unas preguntas que tienen más o menos relación, pero sería más conveniente que se siguiera el orden para no distorsionar. Sí, por favor. Miguel, ¿tú nos pasas? Muchas gracias. No, ya están las preguntas ahí. Estoy esperando que lleguen a ellas. Gracias, Carlos, por tu aportación. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo con las preguntas y te pido que nos apoyes con tu micrófono apagado, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos por aquí una pregunta más de Carlos también, de Carlos Capuleño. ¿Los ISPs de dónde y cómo consiguen las IPs para sus clientes? Creo que estuvo dentro de lo... Sí, nosotros le asignamos a los proveedores de servicio de Internet de la dirección, pero les asignamos el derecho de uso, no la propiedad de las direcciones. Correcto. Otra pregunta es de Carlos Capuleño también. ¿Un sitio web con varias páginas tiene IP por página web también? No, se puede hacer muchas cosas con un sitio web, pero la forma más común últimamente de hacer hosting de páginas web, dada la escasez de direcciones, los sitios web permiten hacer sitios virtuales. Una misma dirección IP responde para diferentes sitios web. Esa configuración la puedes hacer fácilmente en la configuración del servidor web, que el servidor funcione por nombre, utilizando una misma dirección IP y hostee diferentes páginas. Simplemente, cuando la solicitud llega, dependiendo del nombre que está pidiendo, es lo que sirve. Muy bien, muchas gracias. Carlos Capuleño también nos pregunta,
¿Cómo puede un ISP bloquear solo una página web de un sitio? ¿Quiere bloquear todas las páginas al bloquear un sitio? Si un ISP decide bloquear una página web, pues lo puede hacer de muchas formas. Lo puede hacer desde un firewall, o lo puede hacer a través del ruteo, o lo puede hacer, bueno, pues hay muchas formas para hacer ese mismo resultado. Y el impacto que va a tener depende de cómo esté hosteado un sitio web. Si ocurre como lo que les estoy comentando, que una misma dirección IP puede hostear diferentes sitios web, que eso es muy común y de hecho es la forma más barata de hosting que existe disponible. Y de hecho, si buscan en sitios que hacen hosting, en los diferentes planes que tienen, va a aparecer servidor compartido. Un servidor compartido quiere decir que lo están compartiendo con otras organizaciones o con otra empresa que quiera hostear de la forma más barata su sitio web. Ese sitio compartido va a tener una sola dirección IP para todos los sitios que estén metidos en él. Si bloquean esa dirección IP, no van a bloquear solo un sitio web, van a bloquear a todos los sitios web que estén hosteados en ese servidor. Muy bien. Otra pregunta también de Carlos Capuleño. ¿Puede un ISP asignar direcciones IP a un servidor que está en otro país? Eso depende de la infraestructura de su red. Ok. Muchas gracias. Arturo Quintero nos pregunta, hoy en día, ¿qué desventajas tenemos al adquirir IPv6 con una red mundial IPv4? Yo diría que no es una desventaja. Yo creo que es algo que deberías comenzar a hacer si estás administrando una red, porque todo el contenido, el grueso del contenido de Internet, si vamos a hablar de redes sociales, todos los proveedores de redes sociales ya están en IPv6. Si vamos a hablar de, ¿qué te gusta? Videos, YouTube todo está en IPv6, Netflix funciona en IPv6, Amazon funciona en IPv6, todos los servicios de Microsoft, bueno, la mayoría de los servicios de Microsoft ya están en IPv6. El camino es IPv6. Yo creo que el problema es que decidas esperarte a ver qué pasa con IPv6. Porque cuando quieras cambiarte, puede ser que ocurra en un escenario que tú no tengas control. Vamos a suponer que tu proveedor de servicios de Internet, por cuestiones de costo, decide que el servicio que te está dando con IPv4 te lo va a cambiar a IPv6. Y que tú eres una empresa, que tú no te dedicas a telecomunicaciones, sino simplemente tú te dedicas a tus negocios, tú tienes tu conectividad y sales a Internet y no te importa si usas IPv4, IPv6 o qué para salir a Internet. En ese caso te va a avisar tu proveedor, ¿sabes qué? La conectividad que te estoy dando es en IPv4, pero va a ser más cara, porque para mí es más caro mantener esa red en versión 4. Te puedo cambiar IPv6. Y entonces tú ya no tienes control de en qué momento te vas a cambiar IPv6. Ya tienes que reaccionar y vas a tener que mover lo que sea necesario para seguir conectado a Internet con IPv6. Pero eso es algo que va a ocurrir. IPv6 no es una moda. IPv6 es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y que va a crecer. Y que en el término probablemente algunas décadas se va a llevar esto, pero va a terminar utilizando IPv6 todo. Muy bien, muchas gracias, Edmundo. Sergio Eutiquio Yáñez, excelente presentación. Nos pide compartir la presentación, sí, con todo gusto. Ya tenemos aquí su nombre y su correo, lo vamos a hacer llegar. Carlos Capuleño nos pregunta, en una transmisión streaming, ¿hay cambio constante de IPs hasta el destino? No, no porque no cambia la dirección IP. Los paquetes cuando se generan, tienen un origen y un destino. Los paquetes ya tienen etiquetas, son como un sobre cuando mandas una carta. Tiene un remitente y un destinatario. El paquete no cambia de destinatario ni de remitente. Cambia la red que atraviesa, pero no cambia el destinatario ni el remitente. De otra forma, no podría llegar hasta donde tiene que ir, ni tendrían camino de regreso los paquetes necesarios para mantener la comunicación. Los paquetes tienen destinatario y remitente.
Muy bien, muchas gracias. Rubén Omar Vega, gracias por la información. Nos pide compartir la presentación con todo gusto. Miguel Chávez también nos pide compartir la presentación. Tenemos sus datos, claro que sí, con todo gusto. Carlos Capuleño nos pregunta cómo filtrar páginas web de un sitio. Pues depende de lo que tengas en tu red. Lo puedes hacer probablemente con tu firewall. Muy bien, muchas gracias. El usuario videoconferencia pruebas nos pide compartir la presentación al correo que está por aquí. Si pudiéramos contar con un nombre, sería muy agradecido para poderlo compartir de la mejor manera. De todos modos lo enviamos a ese correo. Bernardo Ramos nos comenta: excelente presentación, requiero su apoyo para ver la grabación de la presentación. Por favor, enviar a Versacom. La grabación de este taller se va a editar y se sube a la página del organismo de Promptel. Una vez que esté en la página, les haremos llegar la liga a sus correos. Esto será en el transcurso de los próximos días. Videoconferencia de pruebas también nos pregunta: para las instituciones de educación superior públicas, ¿existe algún programa de asignación de membresía de IPv6? No, para nosotros las instituciones de educación son usuarios finales y como tal también tienen que presentar la misma solicitud que todos los usuarios finales. Tienen que presentar en qué van a utilizar las direcciones, cuál es la conectividad que tienen actualmente, los equipos que tienen y el plan de despliegue de la red en 3, 6, 12 meses. Ok, muchas gracias. Miguel Soto de Soporte nos pide compartir el video, como ya lo comenté, va a estar en la página del organismo. Rubén Omar Vega, en el caso de instituciones educativas que tienen servicios publicados, ¿es conveniente realizar la transición a través de un proveedor o un carrier? Depende de cómo estén conectados y depende de si ellos tienen control de su red. Si la institución tiene direcciones IPv4 y tiene control de ellas, pues simplemente puede cambiar. Pues el caso que tienen mejor control las organizaciones, porque pueden decidir a través de qué proveedor salen a Internet. Si no tienen direcciones asignadas y el proveedor les está dando, o le está prestando, rentando o de algún modo permitiendo el uso de direcciones IP, pues ya es más complicado porque ya están a expensas de lo que especifica el contrato de servicio que tengan. Muy bien, muchas gracias. Tenemos Franco, un agradecimiento de videoconferencia. Carlos Capuleño nos comenta que quedaron algunas dudas. Si pudieran compartir, ya está compartido. Fabiola está haciéndonos favor de compartir los datos para que Carlos los pueda tomar. De todos modos, la información de Carlos yo la hago llegar a Fabiola y a Edmundo para que se puedan contactar directamente. Rubén Omar Vega, gracias y felicidades, es de gran utilidad la información. Es el último comentario que tenemos en este momento. Vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutos para que nos sigan dejando preguntas que si ya no se pueden contestar, las haremos llegar para que se contesten directamente y que nos compartan sus nombres y sus correos electrónicos para poder entrar en contacto con ustedes. No sé si quieran agregar algo, Edmundo, Fabiola, por favor, adelante. No, pues únicamente que estamos para ayudarles. Lo que nosotros buscamos es que la red adopte IPv6 lo antes posible, que hay capacitación disponible en Internet para cualquiera que tenga el interés y el tiempo para tomarla. Los equipos de red, desde hace ya algunos años, todos los equipos que pueden comprar tienen soporte para IPv6.
Realmente no es una moda IPv6. IPv6 es algo que es necesario hacer porque Internet se está moviendo hacia allá y pues creo que lo antes posible es mejor. Sobre todo planeado, que uno tenga control de en qué momento está haciendo el cambio. No verse forzado por las circunstancias para hacer el cambio. Sí, a mí me parece, Edmundo, que el punto más importante aquí debería de ser el cómo, y no sé si eso lo podamos aclarar, hay para migrar, a lo mejor aquí el concepto de migración de IPv4 a IPv6 es algo que pudiéramos comentar, porque tal vez mucha gente está pensando en cómo puedo migrar, como sucede en otros equipos o en otros procesos o en otros proyectos, ¿no? ¿Hay forma de migrar de IPv4 a IPv6 para aprovechar lo que ya tenemos? Puede ser muy complicado. Por eso les hablaba de mecanismos de transición. Porque como tienes equipos que no necesariamente hablan IPv6, el primer paso antes de que te avientes a activar nada es hacer un inventario de todo lo que tienes en tu red. Pero estamos hablando de equipos, estamos hablando de enlaces, de aplicaciones, estamos hablando de lo que utilizan los usuarios. Estar seguros de conocer exactamente qué es lo que hay en la red para no tener sorpresas, para poder estimar el esfuerzo que va a llevar a agregar el protocolo a la red. No es recomendable hacer una migración así de golpe, de decir, ¿sabes qué? Voy a apagar IPv4 y voy a aprender IPv6 en toda la red y lo voy a hacer el domingo. Eso no va a ocurrir. Okay. Porque es muy complicado. Se van a atravesar muchas cosas. Lo ideal es que comiencen con un inventario, como les digo, de conocer exactamente toda la red, todas las aplicaciones de la red, sobre todo las aplicaciones. Estar seguro que las aplicaciones funcionan sobre IPv6. Después, hacer laboratorios. Armar un laboratorio en alguna parte de la red con cosas para ver cómo se comportan utilizando IPv6. Adoptar cosas como Joule que les mostraba, que les puede facilitar poner una parte de la red que hable IPv6 y la otra parte siga funcionando como está actualmente con IPv4. Y empezar a hacer crecer esa isla de IPv6. Que las cosas que funcionan en IPv6 se vayan agregando allí. Los usuarios que funcionan, que no tienen problemas al estar en IPv6, vayan siendo parte de esa red. Porque definitivamente yo no conozco a una empresa que haya hecho una transición así de golpe y porrazo de IPv4 a IPv6. Eso no existe. Y que además creo que no es una buena idea. Claro, sí, porque al final son protocolos diferentes y que tienen claro. Diferentes condicionantes, pero comento esto porque el concepto de migración es muy socorrido en el ámbito de las comunicaciones, ¿no? Sí, pero en este caso estamos hablando de una adopción del protocolo. Y de hecho, claro, alguien hablaba por allí en algunos estudios hace, pues ya en diferentes autores lo han mencionado, que la transición entre IPv4 y IPv6 va a durar décadas. Sobre todo porque hay muchas cosas muy viejas conectadas a Internet que no es fácil reemplazarlas. O sea, que no es fácil decir, la voy a apagar y voy a poner el reemplazo. No, eso puede ser bastante complicado en muchos casos. Muy bien, pues a ver, aquí llegaron algunas otras preguntas, vamos a hacer, serán las últimas por cuestiones de tiempo. Carlos Capuleño nos pide los datos del expositor, ya los puso Fabiola en el chat, ahí lo pueden contactar. Rubén Omar Vega, es un punto muy importante lo que comenta Edmundo, hay todavía mucho software que funciona solamente con IPv4, marcas muy conocidas de software que no cuentan con soporte de IPv6. Sí, hay cosas que no soportan IPv6, pero pues que en algún momento lo van a tener que usar. Pero lo que podemos hacer es eso, generar espacios donde esas aplicaciones puedan seguir funcionando sin causarnos problemas en la red, mientras el resto de la red
se mueve hacia IPv6. Muy bien, muchas gracias Rubén, Rubén Omar Vega, por tu aportación. Y bueno, pues vamos a dar por concluido nuestro taller. No sin antes, ¿Puedo preguntar algo, por favor? Perdón, Carlos. ¿Puedo preguntar algo, por favor? Sí, adelante, por favor. Sí. El expositor, ¿cómo se llama? Me dice, perdón. Es el ingeniero Edmundo Cázares. Es que dice que pusieron los datos ahí en el chat y no lo veo. Solamente vi que pusieron una página web y a lo mejor así sería difícil identificarlo. Yo puse todos los datos, incluido el correo, Carlos. Incluido también el correo electrónico y el teléfono. Entonces no lo he visto bien, pero de todas maneras, por si no lo pudiera identificar, quería preguntarle a Edmundo, ¿se llama el que expone? Sí, señor. Sí, que ahí está mi correo por si tuviera alguna oportunidad de ayudar, colaborar con un proyecto académico en el que yo estoy trabajando, mejor dicho, de la UNAM. Es un proyecto jurídico en el que se trata de discutir algo sobre derechos de autor. Y en resumen, el caso es de que alguien se queja de que le están violando sus derechos de autor y culpan a un ISP que está haciendo transmisiones que no tiene derecho a. Entonces ahí viene la discusión de que si puede bloquear las páginas o no las puede bloquear, etcétera. Si me pudiera auxiliar con eso, varias de las preguntas que hice, y dicen, pues ya se contestó, pero creo que no están bien contestadas, suficientemente, quiero decir, contestadas, porque dice, pues quién sabe que tenga, si tiene yo no tengo ningún sitio ni nada, no conozco los equipos de ahí, pero desde el punto de vista jurídico, que es lo que yo estoy queriendo hacer, y tratar de entender el asunto de las IPs para poder decidir si bloquearlas o no, si se le puede dar una orden a un ISP de que bloquee sus cosas, sin afectar a otras cosas, o si las va a afectar, etcétera. Entonces, en lo que se refiere a la IP, es lo que quisiera que me auxiliara si pudiera. Entonces, intentaré descifrar los datos que dice que ya están ahí en el chat, pero por si no lo puedo, ahí está mi correo también, y a ver si me pudiera ubicar. Por favor, sí, gracias por el comentario. Sí, Carlos, con todo gusto. Vamos a compartir todos los datos, todas las preguntas que nos hicieron favor de poner en el chat. Vamos a hacer un resumen y se lo vamos a hacer llegar a NIC México para que ellos se puedan contactar con todos los participantes. Y bueno, pues vamos a dar por terminado nuestro taller, no sin antes agradecerles nuevamente a todos los asistentes por el tiempo que nos dedican de sus actividades para participar en este taller. Gracias por sus aportaciones, que son muy interesantes y que complementan la presentación del expositor. Sin la participación de ustedes, pues no podríamos hacer esto. Y agradecerle a Edmundo la presentación, muy interesante, muy completa. Creo que tiene mucha información que nos genera ciertas dudas, como bien comenta Carlos Capuleño, y eso quiere decir que pues es un tema interesante que vamos a poder seguir explotando. Les vamos a hacer llegar la información y agradecerles también este apoyo que nos brindan a Prontel para aportar esta información a todos los participantes. Muchas gracias, Edmundo, muchas gracias, Fabiola. Que tengan un muy buen día, muy buena tarde, y si no nos encontramos, que tengan felices fiestas y a seguirnos cuidando. Acaban de informar que estamos ya en semáforo rojo en la Ciudad de México, así que hay que seguirnos cuidando. No sé cómo esté el asunto en Monterrey, pero pues igual hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias, y aquí seguimos para cuando se necesite. Muchas gracias a ustedes y en lo que podamos ayudarles, para eso estamos. Hasta luego.